Sangre, preciosa sangre, que mi Cristo vertió. Es Dios recibiendo su gracia, el mar más grande de su inmensurable santo raudal. Sangre, preciosa sangre, que mi Cristo vertió. Es la prueba más dulce, la entrega completa de su incomparable sin igual. Con los brazos abiertos, llamando al hombre a la paz con Dios. Y después de su muerte y resurrección, victoria nos dio. Sangre, preciosa sangre, que mi Cristo venció.
Ahora dime, Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Así preguntó el profeta. Aún me falta el más pequeño, que está allá en el campo cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová, y mientras él aquí no está, no me sentaré a la mesa. Ahí va llegando David, Samuel se levanta a ungir con aceite en su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde está, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si está siendo despreciado o también en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás sufrido. En los postreros días habrán algunos que viviendo en sus propios deseos se burlarán diciendo: ¿es que acaso algún día Él vendrá? Y ciertamente Él volverá a llevar a su esposa. Jesús vendrá, no sé si de día, no sé si de noche. Puedes estar seguro que Él volverá. Sigue velando, no te canses nunca. Él no está tardando como muchos piensan, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Y que estén encendidas vuestras lámparas, y que estén rebosantes de aceite, y que así nos encuentre velando, y a las bodas entremos con Él. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. En la gracia aprendí
Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor tú comprenderé cuál es la profundidad hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Estamos nuevamente con nuestro programa para poder compartir la palabra. Vamos a continuar en el capítulo 30 de Isaías. Esta es la Biblia en miniatura. Y vamos a seguir en el verso 18. Capítulo 30 de Isaías, verso 18. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Bueno, así habíamos visto cómo Dios está esperando ese momento de tener misericordia de Israel. Estas son promesas para Israel. Dios esperará para mostrar su poder a favor de su pueblo, para
salir a favor de este pueblo tan rebelde. Y vemos realmente cómo Dios hace también con el hombre. El hombre, como sabemos, está fuera de la voluntad de Dios. Nace también bajo la ira de Dios, y en su naturaleza también el hombre mostró la misma rebeldía que Israel. Porque vemos que en el Salmo 14, vemos cómo le describe la palabra. Salmo 14 en el verso 2. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios miró a ver si había uno, por lo menos, alguno que sea entendido. Y dice: todos se desviaron. A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Dios sabe que esta es la naturaleza del hombre, pero lo que encontramos aquí, hermano, es la longanimidad de Dios. De cómo Dios es paciente con una paciencia larga. Nosotros a veces somos un poco despacientados, pero Dios tiene esa paciencia con el hombre. Y vamos a estudiar, la hermana Blanca está dando el estudio del Evangelio de Juan, y decía la palabra, cómo Jesús por una sola persona iba. Había un trato personal, muy parecido a lo que vemos en la vida de Eliseo. Por una sola persona iba, porque vemos el amor de Dios hacia su criatura, cómo Dios ama a su criatura, y cómo Dios con paciencia trata, y a veces trata por años, con una persona para que esa persona pueda salir de su estado pecaminoso, para que esa persona pueda recibir la salvación, la vida eterna. Pero todo realmente depende también de que el hombre reconozca. El hombre tiene que reconocer. Dios, por un lado, es justo, es misericordioso. Esto habíamos visto en el verso anterior. Pero el hombre debe aprovechar esta oportunidad. Dice en Isaías 55 en el verso 6. Isaías 55 en el verso 6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Note que hay un tiempo donde Jehová es hallado, dice. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es nuestro Dios. Realmente, como Dios espera a este hombre que, como le describió bien el salmista, dice que se ha desviado, dice que se ha corrompido y que no busca a Dios, que es como un necio, que corre de Dios, corre de aquel que le puede limpiar, de aquel que le quiere perdonar. El hombre corre. Por eso le compara con una oveja. La oveja corre del pastor. ¿Y hasta cuándo corre la oveja? ¿Hasta cuándo corre la oveja? Corre hasta que se cansa. Una vez que se cansa, depende de la pericia del pastor que vaya a buscar. Y así vino también nuestro Señor como un buen pastor. Él vino a buscar realmente al pecador. Vino a buscar al pecador que corría de él. Y este es el gran amor del Señor. Dios aún está cercano, dice la palabra. Llamadle, dice, mientras está cercano. Dios se ha hecho cercano al hombre en la persona de Jesucristo. Este Dios que habita en los cielos, como estamos estudiando en el Evangelio de Juan, se hizo cercano, se hizo hombre. Y se hizo cercano para buscar al hombre, tratando de intervenir en su situación. Así como Israel, Dios sabe que está yendo mal,
sabe que se ha desviado, pero Dios da voces, Dios da oportunidad tras oportunidad. Y esa es la fidelidad de nuestro Dios. En el Salmo 32 dice en el verso 6, Salmo 32 en el verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Bueno, aquí vemos ya la provisión para un hijo de Dios. Vemos para Israel, vemos para el hombre sin Cristo, pero ahora dice, por esto orará a ti todo santo. Y dice, en el tiempo en que pueda ser hallado. Si nosotros pudiésemos ver, hermano, el tiempo en que vivimos y pudiésemos entender, el hombre no entiende, pero el Espíritu Santo nos quiere hacer entender qué tiempo es. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de dejar nuestros caminos para buscar del Señor. Es tiempo. Y dice, no importa cuál sea la situación, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, en el día de la oportunidad. Y aunque viene la inundación, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Qué hermoso es lo que dice Dios, como el Señor nos da oportunidad. Este es nuestro Dios, realmente de una larga paciencia. Así el Señor ha venido, Dios nos ha dado su único Hijo. Había un pedacito del cielo en la tierra por un tiempo, puso su tienda aquí. Y Él vino a buscarnos, Él vino a buscar al hombre. Y Él también quiere dar oportunidad también a sus hijos. Hay alguno que está un poco quedado, es tiempo. Aun si está pasando por alguna lucha innecesaria, aunque toda lucha deja instrucción, aun las innecesarias si tomamos de la mano del Señor. Pero si estamos pasando aún por alguna situación que nosotros provocamos por nuestra desobediencia, todavía hay oportunidad. Dios ofrece su ayuda. Está ofreciendo una oportunidad, hermano. Todavía hay tiempo. Como siempre decimos, mientras Dios habla, si nosotros estamos escuchando la palabra, por algo es. Es porque hay oportunidad. Dios quiere hacer de nosotros vencedores totales. Pero como vemos, Israel endureció su corazón. Aunque Dios le había llamado mucho, y Dios le estaba llamando realmente muchísimo a su pueblo, Israel endureció su corazón. Y dice en el verso 19, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y así va a ser cuando este pueblo escuche nuevamente a su Dios, cuando atienda a su Dios, cuando se convierta. Dice la palabra, ciertamente el pueblo morará en Sión. Va a estar tranquilo y va a estar en su tierra. No va a querer ir ya más a Egipto. No va a querer ir a Egipto a buscar ayuda. Se va a quedar morando en Sión. Va a quedarse allí en un lugar de victoria, en un lugar de adoración, en un lugar de comunión con el Señor. Así va a ser Israel recién en el milenio. Ahí en Jerusalén va a estar como capital y centro del mundo. Y dice, nunca más llorarás, nunca más llorarás. No va a llorar más por desobediencia. Quizá va a llorar de gozo, hermano, cuando le vea a su Mesías. De gozo sí va a llorar, porque van a lamentar, dice. Van a lamentar porque van a ver que aquel que vino hace 2000 años, él era el verdadero Mesías y Rey de la nación. Pero por desobediencia ya no va a llorar, ya no va a sufrir por desobediencia, porque el Señor va a traer la recompensa para su pueblo, va a traer la recompensa para su pueblo que se va a convertir.
Sufrir por desobediencia, hermano, como hemos dicho, trae enseñanza. Todo ayuda a bien. Muchos hombres de Dios vemos en sus vidas, han muchas veces desobedecido, quizás han desviado, pero todos volvieron en sí y todos aprendieron. David dijo, bueno, dice Mes, haber sido humillado, dice. Bueno fue, dice. Bueno, ¿cuánto le erró a veces David en la vida de Jacob? A veces vemos en Abraham, vemos que él también un poco se apresuró. En todos los hombres vemos que realmente tuvieron alguna falla, pero aprendieron. Y así, hermano, todo ayuda. Y este pueblo que tanto se equivocó, no va a llorar más por desobediencia. Es feo, hermano, cuando nosotros no aprendemos, cuando nosotros pasamos y no aprendemos. Eso es feo, hermano. Pero si usted ha caído, levántese, arrepiéntase, reconozca y siga adelante. El Señor es fiel. Dice en Proverbios capítulo 5, podemos leer en el verso 7. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Así está hablando de la mujer extraña, de su compañía. Y dice, aléjate de ella, para que no des a los extraños tu honor y tus años, dice, al cruel. Así vemos que Israel no obedeció. Realmente Israel se juntó con otras naciones y así también hoy mismo hace la iglesia, que hay mucha enseñanza. Pero queremos ver lo que ocurre cuando el creyente muchas veces no hace caso. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Ahí el enemigo ahí empieza a obrar, empieza a tomar el control de la circunstancia y le empieza a dar pérdida eterna al creyente. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecía el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Acá vemos a uno que erró, y pasaron los años, envejeció, trabajó mucho, pero nada le dio al fin felicidad. Nada le dio seguridad. Nada le hizo realmente estar reposado. Y dice, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Cómo parece que esta persona está llorando, está gimiendo, está ahí con mucho dolor por dentro? Y dice, porque no oí, dice, porque no oí. Porque fue rebelde. Y dice, al final dice en el verso 14, casi en todo mal he estado, dice. Casi en todo mal he estado. Y en medio de la sociedad y de la congregación. Bueno, así es cuando nosotros no obedecemos al Señor. Realmente hay un lloro, hay una tristeza, hay un dolor. Y bueno, así, eso trae la rebeldía. Así es cuando somos rebeldes. Pero vemos que allí, aún en ese estado, a Israel le alcanzará la misericordia. La misericordia de nuestro Dios. Solamente Dios, hermano, se compadece de nosotros cuando estamos en esa situación. Solamente Dios puede ver el mal y todo lo que el hombre ha arrastrado por años quizás por estar alejado de Él. Y solamente Dios puede compadecerse realmente. Por eso no hay mejor cosa que buscar de Dios. Y así Dios va a hacer como
como estamos viendo también con Israel. Y dice, el que tiene misericordia, dice el verso 19, se apiadará de ti, dice. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Así va a ser Dios. Dios se va a compadecer porque va a ver a su pueblo arrepentido. ¿Cómo Dios espera? Otra vez volvemos a decir, Dios espera esto del hombre y también de sus hijos. Pero cuando más Dios les llamó, ellos más se alejaron. Pero ellos un día van a lamentarse. Y me gusta porque Dios no estará lejos cuando ellos clamen. Dios no va a estar lejos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, Dios no se queda tan lejos de nosotros. Se aparta, pero como habíamos visto cuando salió la gloria, Dios se queda por ahí cerquita, ahí, cuidando otra vez. En su soberanía, Él hace que todas las cosas ayuden a nuestro bien. Y en Jeremías capítulo 31 vemos una porción tan hermosa. Y dice en el verso 18, escuchando, dice, he oído a Efraín, que se lamentaba, dice. Ahí estaba Efraín, quizá lamentándose por todo lo que pasó lejos de Dios, quizá lamentándose por su pérdida de oportunidad. Pero qué bárbaro, dice Dios, escuchando, dice. Escuchando, dice, estaba Dios cerca, por ahí estaba, por ahí andaba el Señor. Él no le estaba viendo, pero estaba cerca porque dice, escuchando, dice, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Y qué decía Efraín? Me azotaste y fui castigado. Y dice, como novillo indómito, conviérteme, que me aparté. Dice la palabra, tuve arrepentimiento. Y después dice, que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. La vergüenza de todo lo que había hecho cuando era joven, se dio cuenta. Y así vemos cómo hace Dios con nosotros, hermano. A veces nosotros tenemos una imagen distorsionada de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y dice el verso 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Hermano, no importa cuán lejos pensemos que estemos del Señor. No importa, hermano. El Señor siempre está cerca, esperando que nosotros podamos arrepentirnos. Que el hombre se arrepienta, que el impío deje su camino y que vuelva a su Creador. Y que su Hijo, si somos hijos de Dios, bueno, que podamos volver a Él. Podemos volver a la casa de nuestro Padre. ¿Qué mejor cosa que vivir con nuestro Padre Celestial? Y así vemos que va a hacer Dios. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, y nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Así es. Dice en el verso 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tu maestro. Bueno, otra versión dice, he aquí tus maestros se escondían. Así dice otra versión que aclara un poquito más. Bueno, los maestros de Israel, sus profetas, los verdaderos profetas de Dios, ya no iban a tener que esconderse más, porque ellos le perseguían. Otra versión dice, tus maestros no se esconderán más en un rincón. Y Dios en su fidelidad
les había mandado profeta tras profeta. Pero a todos los profetas ellos maltrataron. A todos los que le hablaban de Dios y querían realmente que el pueblo se vuelva a su Dios, ellos los maltrataron. ¿A qué profeta no maltrataron? Entonces, por la persecución del mismo Israel, ellos tenían que esconderse, tenían que estar en oculto. Y así vemos en Hebreos capítulo 11, dice en el verso 37, dice, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Andaban de acá para allá, iban a un lado y le echaban. Entonces tenía que ir a otro lado, porque ahí ya no eran bien recibidos. Y bueno, y andaban de acá para allá. Y dice, cubierto de pieles de oveja y de cabra. Habíamos visto, no recuerdo en qué capítulo de Isaías, pero que este era como el uniforme de un profeta en el tiempo antiguo. Dice, cubierto de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno hasta el día de hoy, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así andaban los profetas, se tenían que esconder. El mundo no era digno, el mundo no los podía abrazar, el mundo no podía tomarlos e incluirles en su manera. Pero qué triste, porque el mismo pueblo de Israel hizo eso con sus profetas. Esto hizo Israel con sus profetas. Muy triste. Pero dice que en este tiempo, el Señor le va a dar pan de congoja, dice. Dios iba a mandar una situación, Dios le iba a disciplinar, le iba a dar agua de angustia. Y dice que sus maestros nunca más te serán quitados. Tus maestros nunca más se iban a esconder. Otra vez vemos que ellos iban a aceptar la palabra de Dios. En Jeremías podemos leer un verso más. Jeremías capítulo 29, en el verso 29. Jeremías capítulo 29, en el verso 29. Dice la palabra, y el sacerdote, verso 19, perdón, y dice la palabra, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Así fue, desde temprano, todo para darle mucha oportunidad. Antes Dios le mandó su profeta, y no aceptaron uno. Dios dijo, bueno, le voy a mandar otro. Así vemos que Dios hizo. Podemos leer también Jeremías capítulo 7 en el verso 25. Jeremías capítulo 7 en el verso 25. Dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero todos se tuvieron que esconder de la rebeldía de Israel, hasta que Dios terminó por mandarle pan de congoja. Ya que no aceptaron a los siervos de Dios, bueno, Dios le hizo pasar por una situación, por aflicción. Y esto nos habla de la disciplina que Dios le dio a ellos. Cuando Dios le dio la abundancia de su palabra a través de los profetas, ellos no le buscaron. Entonces, bueno, Dios le iba a dar pan de congoja. Y dice también agua de angustia. Bueno, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y esto va a ser el arrepentido Israel. Y esto es producto, hermano, también del arrepentimiento en nuestra vida. Cuando Dios trata con nosotros, Dios no tiene que muchas veces meter en alguna circunstancia dura, porque somos duros.
Entonces Dios tiene que tratar con dureza para que se quebrante la piedra, el corazón. Y ya que no obedecemos, Dios va ablandando nuestro corazón, a veces con las circunstancias, hasta que buscamos a Dios. Y dice que al final y al cabo, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, dice, andad por él. Que es diferente, como habíamos visto en el capítulo 30, dice en el verso, dice en el verso 7, dice, por lo tanto, dice, yo le di voces. Era como un novillo indómito, dice, habíamos leído recién en Jeremías. No, le gritaba y no obedecía, quería ir para donde él quería. Pero ahora dice Dios, dice, voy a susurrar nada más. Yo voy a hablar y usted va a obedecer, dice. Y va a escuchar un oído en su espalda, dice un susurrito. Y usted va a estar atento. Qué diferente, hermano. Y esto es el resultado del trato de Dios en nuestra vida. Este va a ser el trato de Dios con Israel, va a ser el resultado del trato de Dios con su nación. Realmente Israel al final será conducido por el Señor. Y se me hace ver como que Dios tuvo que domar a una bestia. Y bueno, dice Dios, ahora yo voy a subirme y usted va a ir para donde yo quiero. Usted ya no se va a manifestar en esa rebeldía. Yo me voy a subir y voy a decir, vamos para allá, y va a ir para allá Israel. Y va para allá y va para allá. Dios tiene su manera, hermano, de tratar con el hombre. Dios tiene su manera. Al fin y al cabo, Israel va a ser un siervo obediente. Este quería ir, este animal quería ir para las naciones. En una ocasión fuimos a alquilar un caballo. Aquí hay un parque que se llama el Parque Pereira, hace muchos años atrás. Y nosotros queríamos salir del corral con el animal. Y el animal, cuando iba lejos del corral, iba lento. Pero cuando volvimos, cuando él entendió que volvíamos al corral, iba fuerte, corría para el lado del corral. Así era Israel. Israel quería correr hacia las naciones, hacia la idolatría. Y así es también a veces con el creyente, corre para el mundo, corre para quizá otras diferentes doctrinas. Pero cuando Dios va tratando, le va haciendo dócil, Dios va haciendo un hijo dócil, un hijo manso. Y Dios va a ser fiel, y va a ser fiel en dar dirección a su pueblo. Ellos van a oír la voz del Señor. Y así es hasta el día de hoy nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Pero Él nos guía si nos dejamos guiar. También le podemos dejar contrictado en un costadito. Nosotros necesitamos, hermano, aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, andamos en la perfecta voluntad de Dios. Y aún cuando viene alguna lucha, alguna prueba, tomamos de Dios y salimos victoriosos. Porque Dios nos vuelve a decir, Dios dice, bueno, no eches a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios nos va guiando. Entonces Él es responsable de nosotros. Y eso no quiere decir que no va a haber lucha. Pero si Él guía, hermanos, si Él va adelante guiándonos, bueno, vamos a salir victoriosos. Y así, hermanos, nosotros necesitamos aprender, así como fueron los apóstoles, a ser guiados por la voz del Espíritu Santo. Y esto, como dijimos, es una escena milenial. Así va a ser Israel. Y dice el verso 22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Otra vez vemos que esto es la sabiduría de nuestro Dios. Dios sabe cómo hacernos dejar quizás lo que nosotros mezquinamos. Él sabe cómo limpiarnos muchas veces de algunas costumbres, algunas maneras que no son agradables a Él. Y habíamos visto cómo ellos habían profanado realmente el templo de Dios sin ningún problema. Ellos le daban tanta importancia a sus ídolos, a la idolatría.
Ellos le daban tanta importancia a las naciones que les enviaban oro, pero estas naciones no podían ayudarle. Y ellos, para buscar la asistencia de sus dioses, de sus falsos dioses, y de esas naciones que al final eran como una sombra que era débil, dice Dios, bueno, profanaban el templo de Dios, sacaban las riquezas o tomaban de lo que era de Israel, profanaban a Dios. Pero en este tiempo ellos iban a profanar, iban a tratar, así como trataban a Dios, a sus ídolos. La palabra profanar significa tratar sin el debido respeto a una cosa o a alguien que se considera sagrado o digno de ser respetado. También significa ultrajar, deshonrar. Y así ellos hicieron con Dios. Ellos ultrajaron a Dios, habían deshonrado a Dios. Dice, ¿de dónde vamos a sacar plata para pagarle a Egipto? Bueno, vamos a sacar del templo de Jehová, dice. Parece, hermano, qué bárbaro. A su Dios. No fueron delicados con Dios. Le trataron como algo vulgar. Y también en esto nos muestra cómo querían hacer. Sal fuera, si es posible, le querían decir a Dios. Pero vemos cómo va a ser también en el milenio. Dice, entonces profanarás, dice, pero dice la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, y las apartarás como trapo asqueroso. La versión original del hebreo dice como trapo de menstruo, como un trapo de inmundicia. O sea, así se le llamaba al trapo que se usaba para esas cosas. El trapo de inmundicia también era el trapo que llevaba el leproso en la boca. Y ahí toda su inmundicia era limpiada. Se limpiaba la llaga un poco, otro poco la boca. Y ya no va a querer tener más eso Israel. Va a ver a la idolatría y va a decir, sal fuera, dice, sal fuera. Y especialmente Judá en este tiempo estaba lleno de ídolos. Judá en este tiempo estaba lleno de ídolos. Y esto también podemos decir que pasó parcialmente en el tiempo del rey Ezequías. Vamos a ver en 2 de Crónicas capítulo 31, en el versículo 1. Esto tuvo un cumplimiento parcial en los días del rey Ezequías, que fue un rey fiel, fue un rey realmente fiel y que junto a algunos fieles se levantaron para hacer una limpieza en Israel. Y dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 1, dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín. Y dice que aún fueron también para el lado del norte. Dice, también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Así vemos que fue en el tiempo de este rey que fue un rey temeroso de Dios y que sin duda él creyó a la palabra de Ezequías. Él escuchó la voz de Ezequías y sin duda él respondió a esta palabra. Su corazón fue tocado por el mensaje del profeta. Y bueno, y así él actuó. Y qué hermoso es cuando la palabra, hermano, nos toca. No solamente toca el alma. El alma es tocada y la persona llora. Pero quizás sale, pero esa palabra no llegó a lo profundo de nuestro ser, al corazón. Entonces, esa palabra si no cae en lo profundo de nuestro corazón, no puede actuar. No podemos actuar en fe conforme a esa palabra. Cuando nosotros dejamos que la palabra penetre en nuestro ser, no es solamente cuando lloramos, quizás a veces sí, el Espíritu Santo nos hace realmente quebrar en la presencia de Dios. Pero hermano, que la palabra llegue más profundo,
que llegue a nuestro corazón para que la podamos obedecer. Sin fe no podemos obedecer. No va a salir, puede ser aún una obediencia un poco religiosa que salga, pero no va a permanecer. Pero cuando nosotros actuamos en fe, actuamos porque la palabra verdaderamente nos convenció. Hermanos, vamos a actuar, vamos a hacer. La palabra produce en nosotros el querer y el hacer. La palabra de Dios, pero la palabra en el corazón. La palabra en el corazón. Bueno, verso 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante. Y pingüe, tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Bueno, acá vemos otra vez el resultado de confiar en Dios. Dios iba a derramar su bendición sobre su pueblo. Y así también esto nos da una escena del tiempo milenial. ¿Cómo va a haber abundancia? ¿Cómo va a haber abundancia? Bueno, cuando el creyente se levanta en fe, cuando el creyente se levanta en fe para obedecer la palabra de Dios, Dios derrama su bendición en su vida. Dios derrama de su bendición celestial en nuestras vidas. Así en nuestro corazón, también en lo natural, en lo material, somos enriquecidos en todo. Hay abundancia material y hay abundancia espiritual. La lluvia, dice, entonces dará el Señor lluvia. Esto nos habla del derramamiento que va a haber en el milenio del Espíritu Santo. La lluvia temprana para que lo sembrado brote, del primer brote y crezca un poquito. Así va a haber una lluvia temprana y también va a haber una lluvia tardía. Así va a ser en el tiempo milenial. Y así es cuando nosotros, hermanos, nos volvemos a Dios. El Espíritu Santo empieza a llenarnos. Y el Espíritu Santo nos llena también de bendiciones. Y dice que también Él va a llenar, dice, nuestra sementera. Va a llenar nuestra sementera cuando siembres la tierra. Eso nos habla del corazón. Y dice, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Así va a ser, así va a ser. Y así es cuando nosotros nos acercamos a Dios. ¿Cuántas veces parece que está cerrado todo? Parece que todo se cerró. Pero es porque tenemos nosotros el corazón cerrado aún. Dios está tratando con el corazón del hombre. Dice en el verso 24, tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Note la abundancia que va a haber en el milenio, porque tanto como el buey como el asno en la antigüedad eran alimentados con paja. A veces incluso se le ponía un poco de cebada a la paja, pero no se le daba grano puro. Y la cebada era un grano inferior al trigo. Pero va a ser tanta la abundancia en el tiempo milenial, que dice la palabra, dice que comerán grano limpio y un grano ya aventado con pala y criba. Así va a ser. Va a haber abundancia. Se le va a dar de comer lo mejor, un grano limpio y aventado. Y así es cuando el Señor nos da, hermano. Cuando nosotros andamos con el Señor, bueno, el Señor nos empieza a bendecir de lo mejor. Estamos alimentándonos de su santa palabra. Él nos está dando lo mejor. Dice que Israel era como el buey que no conocía el pesebre de su Señor. Pero dice que aún en el milenio dice que se le volverá a dar grano, dice aventado y grano limpio. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando nosotros andamos con el Señor nos empieza a enriquecer espiritualmente de su palabra. Queremos ser enriquecidos, queremos este grano limpio, queremos la palabra en abundancia. Y así contemplaba Isaías y él daba la profecía. Y dice el verso 26,
Podemos leer del verso 25, primero todavía no hemos llegado. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y así Isaías contempla otra vez este desierto Israel transformado en un lugar de muchos ríos y arroyos. Dice que va a haber arroyos en los cerros, en los collados va a haber abundante agua. Pero sabemos que hoy Israel no es así. Aunque ellos han podido, por medio de un método de goteo artificial, hacer crecer verduras y así hortalizas en el desierto, esto va a ser algo sobrenatural que espera su cumplimiento. Esto va a ser algo que Dios va a hacer con la tierra. La tierra será restaurada a su estado original de hermosura. La tierra será restaurada a la hermosura que poseía antes de que el hombre caiga y la sujetase así a su desobediencia. Como hemos estudiado, como vemos en Romano, dice que la tierra gime. Y así la tierra va a ser hermosa, va a mostrar toda su hermosura. Y así también va a ser con Israel. Israel va a mostrar la hermosura de Dios. Va a florecer esta nación. Esta nación va a ser una nación florida, llena de vida. Y así es también cuando el hombre se acerca a Cristo. El hombre sin Cristo es como una tierra seca. Pero Dios planta la vida de su Hijo en la persona cuando le recibe. Y allí llega a ser también una tierra fértil. Es fértil ya para Dios y puede incluso dar fruto. Así Israel va a ser una tierra fértil también porque ellos se van a convertir y van a llevar fruto. La tierra misma va a cambiar. La tierra misma va a cambiar. Y esto dice el día de la gran matanza. El día de la gran matanza. Allí empezará esta transformación. Y esto nuevamente nos habla del día de la guerra de Armagedón. Va a haber una gran matanza. Todo esto va a comenzar ahí. Dios va a juzgar a las naciones que vendrán a tratar de destruir a su pueblo, a la nación de Israel. En Jeremías capítulo 25, en el verso 32, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Va a ser un día de gran matanza, el día de Jehová. Este día Dios está preparando para cobrar venganza de sus enemigos. Y va a ser un día de gran matanza. Ahora en este tiempo que hay esta pandemia, muchos países sacan sus muertos porque se ven abarrotados y muchos piensan que es el cumplimiento de este verso. Bueno, no es ni un poquito, hermano. Cuando esto sea en Armagedón, realmente va a ser tremendo. 1/3 de la población mundial se va a ver comprometida y destruida en esa guerra. Va a ser tremendo y no vamos a tocar mucho porque ya va a haber muchísima oportunidad. Pero Dios va a invitar a los animales, a las aves que comen carroña, para venir a la cena. Y va a ser una cena, dice, la cena del gran Dios, del gran y temible Dios. Porque las naciones van a venir otra vez para tratar de ir contra Israel. Pero Israel ya va a estar en obediencia. Israel va a estar con su Dios. Y especialmente volvemos a repetir, la voz del remanente va a clamar. El remanente va a clamar y dice, en Dios seremos fuertes. Y ahí su pueblo realmente va a ver la salvación
de Dios. Dice en Zacarías capítulo 14, verso 1 y verso 2. Y aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Verso 8. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y también en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Así va a ser en la persona de su Hijo, porque va a delegar su autoridad por 1000 años en el Señor Jesucristo. Pero así vemos que esto va a ser el inicio de una transformación, especialmente en la tierra de Canaán, que luego llegará a ser también una transformación mundial. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Esto, como sabemos, podemos aplicar tanto en lo espiritual como también podemos aplicar en cuanto a lo literal. La creación va a empezar a cambiar desde ese día. Y así, desde allí va a salir la transformación a todo el mundo. Y dice también el verso 25 de nuestro estudio, dice, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza. Y dice, cuando caerán las torres. Y estas torres nos hablan de ciudades grandes, nos hablan de grandes naciones fuertes, bien preparadas para la defensa y también para la batalla, para ir al frente en la batalla, bien defendidas. Y también estas torres nos hablan también de Babilonia, Babilonia la grande, la que parecía inexpugnable. Y como sabemos, en lo espiritual, hemos visto que esta Babilonia representa el sistema religioso del mundo. Ellos van también a estar detrás de la destrucción de Israel. En Jeremías capítulo 51 podemos leer al menos un verso. Jeremías capítulo 51 en el verso 7. Jeremías capítulo 51 en el verso 7. Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Y de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Y note en el verso 8 dice, en un momento cayó Babilonia, así como cae una torre. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Bueno, así vemos que va a caer toda esta nación que habíamos visto que nos habla de un sistema espiritual que está en acción en el día de hoy. El sistema religioso opresor del hombre, ese va a caer toda torre. Y dice, por eso, dice en el verso 26, y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Bueno, parece que todas estas luces de 7 días se van a juntar para brillar en el último día milenial. La luz de la luna será como la luz del sol. Y la luna nos habla de la nueva Jerusalén que brillará desde el cielo. Y va a brillar, ¿por qué? Porque tiene al sol de justicia brillando allí. Toda la iglesia será reunida, cada santo en su fila, conforme a su gloria, bueno, participará de esta ciudad celestial. Qué manera de describir, hermano, que tiene Isaías, y qué manera de ver cosas de ese tiempo. Y note que la luz
es lo que va a sobresalir en el milenio. Habrá una luz abundante. 7 veces dice, como la luz de 7 días. Esto nos habla de la perfección milenial. El milenio será el día perfecto. Lo que llama, podemos leer un verso más, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, en el verso 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, en el verso 3. Antes de morir, tenemos a David hablando. Dios le da una visión antes de morir. Y dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho. Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Este no era él ya estaba terminando su carrera, pero él está mirando al justo, que va a sentarse para continuar su trono, Cómo Dios amó a este hombre que le dijo que le iba a dar un trono para siempre. Y dice que en ese tiempo, en el verso 4, dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, en una mañana donde no va a haber obstáculos. Así va a ser este tiempo milenial, una mañana perfecta, una mañana donde no habrá nada que opaque realmente la luz. No va a haber más error, especialmente el error que salía de Babilonia, de estas torres grandes y fuertes de las religiones. Entonces solamente habrá perfección y luz. Y damos gracias al Señor, hermano, que podemos realmente entrar un poco en la mente de Dios y conocer estas cosas. El Señor quiere que nosotros seamos llenos de ojos, adelante, hacia atrás y hacia adentro, para juzgarnos a nosotros mismos también. Y damos gracias a Dios por la sana doctrina. Esta noche la hermana Carmen va a traer la palabra, va a continuar con el estudio de Efesios. Los invito a estar escuchando, enriqueciéndonos, y vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por finalizado nuestro programa. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió en diente en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y yo también, mi pobre ser, allí logré la paz, la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él.
eterna fuente carmesí, caudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor.